las aguas, el que murió y resucitó. No hay nada imposible para ti, Yahweh. El que abre el mar rojo, el que cuando dice sí nadie puede decir no. No hay nada imposible para ti, Yahweh. El que sana y libera, Yahweh, no hay nada imposible para ti. Buenas tardes, os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Yo quiero que antes que empecemos, que agradecemos a Dios por su bondad, que agradecemos a Dios por su misericordia. Incline tu rostro y que oremos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por este tiempo que estamos aquí. Pedimos y invitamos la presencia tuya. Que tu presencia tome control en este momento. Espíritu Santo, pedimos que nos ayude a entender tu palabra. Pedimos, oh Señor, que transforme nuestra vida por tu palabra. Guíanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19. Proverbios, capítulo 4, versículo 19. Nos dice así la palabra del Señor. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Voy a repetir. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Lo que quiero que compartimos en este lugar es la vida del pecado. La vida del pecado. Nosotros sabemos qué es el pecado. El pecado es lo que separa al hombre con Dios. El pecado es el que trajo la separación entre el hombre con Dios. El hombre y Dios eran unidos. El hombre y Dios no estaban separados. El hombre y Dios estaban juntos. El hombre estaba en la tierra y Dios también estaba en la tierra con el hombre. Cuando llegó el pecado y cuando el hombre practicó el pecado trajo la separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado es un espíritu. Yo quiero que me entienda. El pecado es un espíritu. La fornicación es manifestación del pecado. La borrachería es manifestación del pecado. El mismo pecado es un espíritu. La Biblia dice, solo la sangre de Jesucristo quita ese pecado en nuestra vida. Sin la sangre de Jesús, el pecado no puede salir en el cuerpo humano, porque es un espíritu que solo la sangre de Jesús es el que le puede quitar. Y nosotros debemos saber que ese pecado, cuando está en el cuerpo del hombre, trae su vida, obliga a la persona, impone a la persona, utiliza a la persona, esclaviza a la persona, oprime a la persona.
el pecado tiene su propia vida. Todo aquel que está bajo el pecado, la vida del pecado es el que la conduce. Por eso quiero que entendamos que ese pecado no tiene otra vida sino su propia vida. Cuando alguien vive del pecado, hace lo que él no quiere hacer. Cuando alguien vive del pecado, comporta la manera que no quiere comportar. No sé si tú entiendes que hay cosas que a veces lo haces y a la última tú empiezas a extrañar de que, yo sí que he hecho esto. Es muestra de que tu vida está manipulada por el pecado. El pecado deja a la persona hacer lo que no quiere hacer. Pablo dice en Romanos, yo descubro una ley en mis miembros, que lo bueno que quiero hacer no es lo que hago, sino lo malo que no quiero hacer. Lo malo que no quiero hacer es lo que estoy obligado a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado tiene su propia vida. El pecado no pide a la persona permiso, quiere hacer o no quiere, sino que estás obligado. Por eso la Biblia nos dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Nos dice aquí donde hemos leído que los caminos del impío son como oscuridad, son como tinieblas. No sabe con qué tropieza. Hermano, imagina qué es la oscuridad. Cuando una persona está en la oscuridad, no ve por frente. Cuando alguien está en la oscuridad, no sabe qué está a su lado. Cuando una persona está en la oscuridad, no sabe lo que enfrenta. Cuando una persona está en la oscuridad, no sabe lo que pasa en su entorno. Cuando una persona está en la oscuridad, no sabe qué es lo que le está hacia adelante. Y la Biblia dice, el que está en el pecado es como la persona que anda en las tinieblas. Si el que anda en las tinieblas puede chocar con una pared, imagina el que anda en el pecado, ¿qué es lo que se puede chocarse con ello? Si el que anda en tiniebla, en la oscuridad, puede tropezar, imagina el que está en el pecado, ¿con qué puede tropezar? Hermanos, el pecado tiene su propia vida. La vida del pecado no es la vida que garantiza lo bueno para la persona. La vida del pecado no es la vida que garantiza la felicidad para el hombre. La vida del pecado no es la vida que trae gozo, que trae felicidad, que trae lo bueno que el hombre está esperando. La vida del pecado siempre trae a la persona lo que la persona no espera. Hermano, si estás en el pecado y tú estás esperando lo bueno, te quiero asegurar que lo bueno no puede venir cuando estás en el pecado. Porque la vida del pecado, la Biblia dice, es como aquel que anda en las tinieblas. No sabe con qué tropieza con ello. La vida del pecado es la vida de destrucción. La vida del pecado es la vida de sufrimientos.
La vida del pecado es la vida del lamento. La vida del pecado es la vida de esclavitud. La vida del pecado es la vida de manipulación. No hace lo que quieres. No vive de lo que quieres. Hermanos, lo que estamos hablando es que todo aquel que camina en el pecado es como la persona que camina en la oscuridad. Imagina si alguien puede hacer algo bueno en la oscuridad. Cuando los brujos hacen sus operaciones por la oscuridad, ¿y cuáles son las operaciones que los brujos hacen en la oscuridad? Embrujan a la gente, enferman a la gente, causan accidentes y otras cosas más que los brujos hacen. Es la obra de la oscuridad. Y la Biblia dice, el que anda en el pecado es como la persona que anda en la oscuridad. El que anda en el pecado es igual al que anda en la oscuridad. Hermano, cuando andamos en el pecado, no debemos esperar otra vida que no es la vida del pecado. Muchos hoy en día están lamentando de lo que les está pasando. Muchos hoy en día están quejando con Dios de lo que están sufriendo. Muchos hoy en día están culpando a Dios de la situación que les está sucediendo en la vida. Pero yo te quiero decir, cuando vives la vida del pecado, el pecado establecerá su vida en ti. Adán no vivía del pecado, pero cuando el pecado entró en Adán, Adán, que era obediente a Dios, vino a ser desobediente. Adán no fue a aprender la desobediencia. Pero la Biblia dice que vino a ser desobediente. ¿Por qué? Porque el pecado ya estaba dentro. Adán, que hace que cuando Dios habla, Adán se presentaba. Adán estaba dispuesto. Pero cuando el pecado entró en Adán, Adán ya no era dispuesto al llamado de Dios. El pecado se convierte a la persona desobediente. Cuando uno ya empieza a hacer el pecado, ya no escucha a nadie. Porque es la vida del pecado. Cuando uno ya empieza a vivir, a practicar el pecado, ya no comprende a nadie. Empieza a hacer como quiere. No sé si ves a nuestra sociedad, a la juventud de nuestra nación. Piensa que sus madres no les aconsejan. Piensa que sus madres no les disciplinan. Yo pienso que sus madres hacen todo lo posible para que sus hijos sean personas en el día de mañana. Pero como ellos viven la vida del pecado, por eso no pueden escuchar. Cuando alguien vive del pecado, el pecado le transforma. Hay gentes que son rabiosos, pero en sí no quiere ser rabioso. El pecado sí le transforma a esta persona. Hay personas borrachos, pero en sí no quiere ser borracho. El pecado le ha transformado a ser un borracho. Hay personas que no quieren ser brujos, pero por vivir el pecado se transforma a un brujo. Hay personas que no quieren robar.
en su trabajo. No quiere robar en las casas ajenas. Pero por cuanto vive del pecado, el pecado le transforma lo que quiere. Hermanos, sin Cristo Jesús, no podemos ser libres del poder del pecado. El pecado manipula a los reyes. El pecado manipula a los presidentes. El pecado manipula a los multimillonarios. El pecado manipula aún el último del pueblo. La fuerza humana no es competente al poder del pecado. La fuerza de la inteligencia, de la ciencia, no es competente con el poder del pecado. La única fuerza que puede es la fuerza de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que lo que quita el pecado del mundo es la sangre de Cristo Jesús. Hay gente que no quiere mentir, pero como el pecado está en él, está obligado a mentir. No sé qué situación tu vida se encuentra, pero te quiero decir, si tu vida se encuentra en una situación que no quieres, si tu vida se encuentra en una situación que cuando tú miras y tú dices que este no soy yo, te quiero decir, es el pecado. El pecado transformó a Caín, una persona rebelde. Hasta ella no escuchaba a Dios. Dios habló a Caín cara a cara y dijo a Caín: Caín, ¿por qué tu semblante está de esa manera? Si hicieses el bien, ¿no serás enaltecido? Dios habló a Caín, pero como Caín ya vivía del pecado, el pecado le transformó. Hermanos, si no quieres ser rebelde, si no quieres ser drogadito, o quieres salir de la vida esclavizada que ya estás, te quiero decir que ven a Cristo Jesús. Te quiero decir, invita a Cristo Jesús en tu vida. Dice la palabra donde hemos leído: los que andan en el pecado son como los que andan en la oscuridad. No saben con qué tropiezan. Hermano, todavía que andas en el pecado, no puedes saber con qué estás tropezando. Y te quiero decir, cuando andas en el pecado, siempre y cuando vas a tropezar con lo que destruye tu vida, siempre y cuando vas a encontrar con lo que destruye tu matrimonio, siempre y cuando tropezará con lo que destruye tu trabajo, con lo que destruye tu vida económica, siempre y cuando tropezará con lo que destruye tu cuerpo. Pero si vienes a Cristo, tu camino estará libre para alcanzar lo que quieres. Tu camino estará libre para obtener tus objetivos, para obtener tus visiones, tus sueños. Hermano, estamos en el tiempo que ya podemos volver a Dios. No debemos dejar volver a ser manipulados por el pecado. Por eso te digo en esa tarde que ven a Cristo. Sin Cristo Jesús, el pecado no va a dejar de manipularte. Sin Cristo Jesús,
el pecado no te dejará trastornar tu mente. Tú eres una buena persona. Hay personas que no quieren pensar el mal, pero siempre cuando quiere pensar lo bueno, lo malo es lo que viene en su mente. Es la muestra de la vida del pecado. Terminando, te repito, el pecado es un espíritu. Cuando Jesús saque ese espíritu del pecado sobre ti, los deseos de la manifestación del pecado desaparecerán. El único que lo hace y que lo puede y que es capaz de hacerlo es Jesucristo. Si quieres salir de esta vida del pecado, que el pecado te ha establecido, porque muchos hoy en día no quieren perder su dinero en las curanderías. Muchos hoy en día no quieren perder sus dineros en las cosas que no edifican para su vida. Te invito que abre tu corazón y invita a Cristo en tu vida. Si lamenta por la situación que encuentras en ese tiempo, la situación que el pecado ya te ha dejado, te invito que abre tu corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra que he escuchado. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, oh Señor. Hoy te acepto como mi único Dios y mi único Señor. Borra mi nombre en el libro de la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si has hecho esa oración conmigo, Jesús ya está en tu corazón. Confía en Él y verá que tu vida ya no es la misma. Quiero orar por ti. Si estás enfermo, pon tu mano donde sientes dolor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por el hermano, que la gracia de sanidad, que la gracia de liberación, que la gracia de bendición descienda sobre su vida en nombre de Jesús. Descienda sobre su vida en nombre de Jesús. Descienda sobre su vida en nombre de Jesús. Te declaro libre y sano en el nombre de Jesucristo. Y te cubro con la sangre de Jesucristo. Amén. Hermano, tú estás sano y tú estás libre. Si quieres más contacto con nosotros, mi número de teléfono es 222-08-0078. 222-08-0078. Y puedes visitar también nuestro canal en YouTube. El título del canal es Asamblea de Dios TV-Bata. Y mi propio canal es Milagro Divino-Camilo. Que Dios te bendiga y shalom. Yahweh, 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 no hay nada imposible para ti. El que camina sobre las aguas, el que murió y resucitó, no hay nada imposible para ti, Yahweh. El que abre el mar rojo, el que cuando
nadie puede decirlo. No hay nada imposible para ti, Yahweh. El que sana y libera, Yahweh, no hay nada imposible para ti.